Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde y esto es Geomundo. Bienvenidos al programa. Y bueno, por fin, parió Paula, como se dice. Ya están en camino las vacunas. Las 300.000 primeras que están ya han salido de China, o sea que ahora están en vuelo. Tienen acá unas imágenes de cómo están ¿no? el cargamento. Y ya están llegando, así que esta vez sí, como dices, es la firme. Ya están de verdad, ¿no? En vuelo y las vamos a tener acá el domingo, de acuerdo a lo anunciado por el presidente Sagasti. Así que bueno, esa es una buena noticia, ¿no? Que por fin ya esta vez sí ya pongamos tener las vacunas con nosotros. Van a tener seguramente más detalles en el siguiente programa de nuestro colega Nicolás Salazar y Perla Berríos. Bueno, acá tienen precisamente la imagen, ¿no? Pueden ir haciendo un seguimiento en tiempo real del vuelo, ¿no? Para que se convenzan. Así que me imagino que va a crecer la expectativa y la aproximación y el aterrizaje del avión va a ser narrado seguramente como un partido de fútbol, ¿no? Todo el mundo va a estar ahí y cuando aterrice la gente va a gritar gol, seguramente. Bueno, porque efectivamente lo vale, ¿no? Creo que ya es tiempo, y era tiempo de que llegara. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar a una de las noticias más importantes en nuestra región, que tiene que ver con la elección que se va a desarrollar en Ecuador el próximo domingo, que es presidencial, pero también legislativa, ¿no? Y bueno, ahí tienen el mapa, por supuesto, siempre es importante. Y tenemos ya, bueno, dichos antes de empezar con un enlace que vamos a tener en 2 segundos, Ecuador también respecto al COVID, bueno, tiene casi 15.000 muertes, ¿no? O sea, es un país como tantos bastante golpeado. Y ahora vamos a tener una conversación con Ana María Cañizales, que es corresponsal de la cadena CNN en Quito, y nos va a dar algunos detalles de lo que se viene el domingo. Ana María, qué gusto de tenerte con nosotros. Ana María. Hola, ¿qué tal, Francisco? Así es, un tema que genera muchísima expectativa en el Ecuador y que estamos siguiendo minuto a minuto, hora a hora, todo lo que pasa alrededor de las elecciones presidenciales y legislativas del Ecuador. Recordarte que son 13 millones de personas que están habilitadas para votar en el país. Desde las 0 horas de este viernes rige ya el silencio electoral en todo el Ecuador. No se puede hacer campaña, son horas de reflexión para que la gente llegue el domingo a las urnas y los que están indecisos todavía tomen una decisión. Que en esta elección se presentaron 16 candidaturas, son 16 binomios, 16 personas que quieren llegar al Palacio de Carondelet en el Ecuador y gobernar el país para los próximos 4 años. 16 posibilidades, pero muy pocas con opciones de llegar a la segunda vuelta. También quiero decirte que el voto en Ecuador es obligatorio, el voto en el Ecuador tiene que realizarse de forma obligatoria, de lo contrario las personas tienen que pagar una multa económica si es que no se acercan a votar. Y esta también es una elección muy particular, sui generis, porque se realiza en medio de una pandemia, en medio de un momento en el que los contagios por coronavirus siguen subiendo en el Ecuador y en las principales ciudades del país. Un tema que todavía no logra ser controlado, ser contenido en el Ecuador, pese a las medidas de restricción. La presidenta del Consejo Nacional Electoral ha dicho que el CNE garantiza todas las normas de distanciamiento social, de bioseguridad, de higiene, para que los ciudadanos acudan a las urnas. Eso sí, tendrán que retirarse por un ligero momento la mascarilla al momento de votar para que puedan verificar los miembros de las juntas receptoras del voto si efectivamente la persona que muestra su identificación es quien está votando. Así está el panorama electoral. El día de ayer cerraron las campañas los 16 candidatos a la presidencia y también está en juego en esta elección la elección pues de 137 asambleístas del Parlamento ecuatoriano. Se prevé, según los expertos, que sea muy polarizado, muy atomizado el Parlamento en Ecuador al existir cantidad de fuerzas políticas compitiendo en esta elección, Francisco. Pues parece que estuvieras hablando del Perú. Mira tú, tenemos un paisaje electoral bastante similar y también vamos a enfrentar este problema que has mencionado, ¿no? De los protocolos para hacer frente
hacer frente al virus, ¿no? Acá también estamos con esa preocupación. He escuchado lo que has dicho. Efectivamente, todo el mundo va a tener, acá también hay votos obligatorios y vamos a tener aquí con la mascarilla y todo. Por lo que veo, solamente un momento muy rápido ahí los electores se quitan la mascarilla. Solamente en un momento muy rápido, ¿no? Sí, sí, Francisco. De hecho, se estaba dando alguna información que no fue precisa en el Ecuador. Se hacía un llamado a que era obligatorio acercarse con un visor facial a los puntos de votación. No es una obligación hacerlo, pero sí varias personas lo están tomando como un consejo, incluso desde sectores médicos que indican que de alguna forma al bajarse la mascarilla podrán estar más protegidos del coronavirus o de la zona donde vayan a mostrarse al momento de ir a votar. Algo que también es importante es la hora en la que se cerrarán los resultados. Las elecciones se abren a las 7 de la mañana del domingo, se cierran a las 5 de la tarde las urnas y a partir de eso empezará el escrutinio de las actas que podremos seguirlo minuto a minuto en la página web del Consejo Nacional Electoral. Darán ruedas de prensa constantemente las autoridades y han ofrecido que los resultados de al menos el conteo rápido oficial realizado por el Consejo Nacional Electoral salga a las 8 de la noche, a existir el acceso a la ciudadanía para poder seguirlos. Entonces esperemos que en esta elección esto no ocurra. Los observadores internacionales también tendrán que hacer lo suyo con respecto al tema de la transparencia en las elecciones en Ecuador, que son, Francisco, las primeras del 2021 en realizarse en tiempos de pandemia. De acuerdo. Una última pregunta. ¿Algún efecto ha tenido esta acusación que ha venido desde Colombia, la revista Semana, según la cual se descubrieron dentro del material que tenía este terrorista Uriel del Ejército de Liberación Nacional, de que aparentemente el ELN estaría apoyando a Andrés Arauz? ¿Algún impacto ha tenido esto? Ha tenido un impacto durante la última semana de la campaña electoral, Francisco. Esta publicación de revista Semana que indica que tuvo acceso a comunicaciones, a conversaciones de alias Uriel, uno de los líderes abatidos el año pasado del Ejército de Liberación Nacional, que habría indicado que tenía mucha intención de aportar a la campaña de Andrés Arauz y que incluso se habría hecho un aporte de $80.000 para la campaña correísta. Algo que no hemos podido verificar de forma independiente, pero que Semana lo ha publicado y ha generado reacciones por parte del expresidente Rafael Correa, que dijo que esto se trataba de una infamia, que se quiere atacar a su candidato, a una campaña que él indica es transparente y que les está poniendo nerviosos a quienes quieren que no ganen en esta elección. Él sí ha reaccionado, no lo ha hecho Andrés Arauz, el candidato correísta, pero sus allegados y simpatizantes han indicado que esto es una campaña sucia. Ok, Ana María, muchas gracias por estas informaciones. Seguramente vamos a conversar probablemente el lunes ya para comentar los resultados. Te agradezco mucho y bueno, que estés bien y a cuidarnos todos frente a la pandemia. A cuidarnos y bueno, que la gente pueda acercarse a votar de una manera segura y con protección, que es lo más importante en momentos de pandemia y de altos contagios. Ok, gracias. Bien, ahora tenemos una noticia, una buena noticia, ¿no? El presidente de México, López Obrador, también conocido como AMLO, ya está, la mesa está un poquito temblando, no es que sea temblor, ya está curado. O sea, digamos, se infectó con el virus, pero ya está bien, así que él está bien, pero lamentablemente en México ya van por casi 163.000 muertos por el virus, ¿no? Y seguimos, veíamos un cuadro, sí, efectivamente tenemos un cuadro, digamos, en diferentes países, ¿no? De cómo ha ido, bueno, en todo el mundo en realidad, cómo ha ido evolucionando la pandemia, ¿no? Y claramente se ve pues que hay un aumento radical. Miren ustedes, vertical, miren en Europa, miren
miren, en Estados Unidos y Canadá es una cosa brutal. Aunque ya ha comenzado a menguar un poquito, es verdad, de a poquitos en Estados Unidos y en particular, ¿no? Pero todavía está fuerte. Bien, pero nos quedamos con el tema del virus. Hay una gran polémica ahora respecto de Israel, que, claro, por un lado es un país admirado porque ha logrado, digamos, está vacunando a un ritmo que ningún otro país tiene a sus ciudadanos, ¿no? Pero por otro lado se ha generado una polémica y dicen, oigan ustedes, pero ¿por qué no vacunan también a los palestinos? Total, ustedes están ocupando Cisjordania, ¿no? Y por lo tanto tienen la obligación, dicen muchos, incluso lo ha dicho Amnistía Internacional. Amnistía Internacional ha dicho que Israel está, al no vacunar a los palestinos que están bajo su cuidado porque son potencia ocupante, lo que está haciendo es otra vez incurrir en eso forma parte de la discriminación institucionalizada contra los palestinos. O sea, es un tema muy fuerte que recuerda mucho ese término de apartheid, ¿no? Porque los israelíes dicen, oiga, pero no estamos obligados legalmente. Nosotros, ahí para eso está la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Que tiene el manejo civil en los territorios, y entonces ellos son los encargados. Ahora, es verdad que Israel ha enviado, creo que unas 2.000 vacunas, me parece, que ya están siendo aplicadas al personal médico en los territorios palestinos, ¿no? Pero igual dicen, oiga, pues ya cumplan con lo que tienen que hacer. Entonces hay una gran polémica en estos momentos. Relacionado con esto, pero ya no con la vacuna, hay una otra noticia importantísima, que la Corte Penal Internacional ha dicho que es competente para ver todas las denuncias que puedan haber respecto al comportamiento de Israel como parte de la ocupación en los territorios palestinos. Y por supuesto, esto ha sido acogido muy mal por el gobierno de Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho que eso demuestra que es una corte política, y por otro lado, los palestinos han recibido esto con mucha satisfacción, por supuesto. Así que vamos a ver qué sucede respecto de Israel y la Corte Penal Internacional. Pero las noticias no terminan ahí. Hoy día también hay unas novedades respecto de Rusia y en relación con Alexei Navalny, este opositor, ¿no?, que ha sido encarcelado después de que sufrió un envenenamiento. Pues ahora Rusia ha decidido expulsar a diplomáticos de Alemania, Suecia y Polonia porque aparentemente habrían estado presentes durante las manifestaciones a favor de Navalny, ¿no? Y los diplomáticos dicen, no, oiga, nosotros como diplomáticos tenemos derechos a informarnos por medios legales de lo que sucede en el país. Efectivamente, la Convención de Viena, que es una convención que regula el comportamiento de los diplomáticos, la actuación de los diplomáticos en los países en los que están destacados, permite, por supuesto, a los diplomáticos enterarse de la política interior del país. Y si eso implica ir a ver una manifestación, claro, obviamente, si van a estar con una pancarta a favor de Navalny es otra cosa, pero si van ahí para ver y ver in situ, ellos mismos verificar qué está pasando y hacer un informe a sus embajadas, que es lo que se hace normalmente, pues no parecería tener mucho asidero en todo caso, ¿no? Digamos, el argumento ruso para expulsarlo. Pero implica en todo caso que Rusia no está dispuesta para nada, a escuchar a Occidente respecto de lo que sucede con Alexei Navalny, y por supuesto todo indica que no lo va a liberar. Así que así son las cosas. Vamos a hacer un primer corte. No sé si tenemos ya la pregunta. Sí, tenemos la pregunta antes del corte, ¿no? La preguntita que se demora en llegar, pues ya está. ¿Qué es el sufismo? Esa es la pregunta, y nosotros vamos a hacer un corte y regresamos con otros temas previamente. Bien, siguiente tema se están cumpliendo 10 años, bueno, en estas semanas, de lo que fue la primavera árabe, ¿no? La famosa primavera árabe, que fue estas revueltas que sucedieron en diferentes países, empezando por Túnez, ¿no? De ahí pasó a Egipto, Libia, saltó a Yemen, en Jordania la cosa quedó más o menos tranquila, pero sobre todo en Siria, ¿no? En Siria el tema fue mucho más
el tema fue mucho más, bueno, es mucho más complicado. Tenemos una nota al respecto y después volvemos con los comentarios. El 17 de diciembre de 2010, un joven tunecino se inmoló prendiéndose fuego en protesta contra la intransigencia y la represión del gobierno, dando inicio sin saberlo al movimiento denominado la Primavera Árabe. Junto a Túnez, ciudadanos de Libia, Siria, Egipto, Yemen, Bahrein y otros países salieron a las calles en medio de una esperanza colectiva de cambiar su situación política, económica y social. Sin embargo, haciendo un balance a 10 años de su surgimiento, poco fue lo que se logró. Ningún país ha mejorado su nivel de vida tras las manifestaciones. Por el contrario, los ciudadanos creen que viven en sociedades mucho más desiguales que en la década anterior. El panorama regional demuestra que los abusos y violaciones de derechos humanos no dejan de aumentar. En la última década se ha multiplicado exponencialmente el número de víctimas civiles en los conflictos. Solo Túnez obtuvo un gobierno democrático y ha tenido avances en ese sentido, como la aprobación de una nueva constitución y el cambio de su régimen presidencial por un sistema parlamentario. Aunque en muchos aspectos su situación no ha cambiado mucho, es un estado todavía frágil, con luchas políticas internas y corrupción. El crecimiento económico se ha reducido a más de la mitad desde el 2010 y el número de jóvenes desempleados alcanza el 85%. Además, tiene deficiencias en el sistema de salud e infraestructura. Egipto posee un régimen militar más represivo que el del derrocado Hosni Mubarak, mientras Libia, Siria y Yemen son países devastados por la guerra civil que aún continúa, con cientos de miles de muertos y millones de desplazados. Yemen, antes de la primavera árabe, era considerada una de las naciones árabes más pobres del mundo y la guerra provocó una mayor hambruna. Según datos de Save the Children, unos 85.000 niños menores de 5 años murieron en los últimos 3 años por malnutrición aguda. Este despertar de poblaciones de Oriente Medio fue solo el inicio de una lucha que continúa hasta ahora con una población más activa y con mayor responsabilidad política. El espíritu de optimismo para luchar contra la corrupción, la injusticia y la opresión se ha contagiado a otras naciones vecinas. Sudán, Argelia, Líbano e Irak iniciaron una nueva ola de protestas a finales de 2019. En las dos primeras cayeron sus gobernantes ante la presión de las movilizaciones. Bien, efectivamente el balance, ¿no?, de la primavera finalmente no es tan bueno, porque claramente solamente hay un país donde precisamente se originó todo, que es Túnez, que ha logrado instaurar un sistema democrático que mal que bien ahí está, con todos sus problemas, sobre todo problemas sociales y económicos muy fuertes, pero que se sostiene. En los demás países, lamentablemente, guerra en Libia, guerra en Yemen y guerra en Siria. Y Egipto, como se ha dicho en el reportaje, con un régimen que claramente aparece como incluso más represivo que el que fue derrocado en su momento por del régimen de Mubarak. Y ahí lo interesante, digamos, es un poco también el tema geopolítico, porque en ese entonces los regímenes que cayeron eran todos amigos de Estados Unidos, ¿no? Y mucho surgió, y a pesar de eso surgió la teoría conspiracionista de que Estados Unidos había fomentado la primavera árabe. Bueno, no tiene ningún sentido, ¿no? El tema está ahora más bien es qué va a hacer Biden respecto en particular de Egipto, ¿no?, que tiene un gobierno, como dije, aún más represivo, a pesar de que es aliado de Estados Unidos. Seguramente va a ir mayor presión de Estados Unidos respecto de Egipto. En fin, vamos a ver qué sucede en la próxima. Bueno, vamos a ver qué pasa con los países árabes, si es que efectivamente pueden reconciliarse con la democracia.
Dicho esto, vamos a ir a una pausa y regresamos con la ficha país. Bien, ahí está nuestra ficha. Finlandia, nombre oficial República de Finlandia, capital Helsinki, idioma finlandés o finés, una minoría habla sueco, religión básicamente evangélica, bueno, es la iglesia oficial, evangélica luterana de Finlandia, digamos la mayoritaria en todo caso, forma parte, tiene el euro como moneda y esa es su bandera. Finlandia es un país que se independizó de Rusia recién en 1917 con la Revolución Rusa. Fue un país que siempre ha estado de alguna manera, bueno, había estado en los últimos, antes de eso había estado un poco bajo el control de Rusia. Es un país entre los más ricos del mundo, ¿no? Tiene PBI por habitante 50.000 habitantes, perdón, $50.000 por habitante en términos de PBI por habitante, ¿no? 50.000, nosotros recordemos que tenemos 7.000, en África tienen entre 400 y 600, un poco porque se dan la idea de esas enormes diferencias de riqueza que existe entre los países. Bueno, ¿qué más? Finlandia también es un país reconocido por tener el mejor sistema educativo del mundo, que es una cosa que distingue a ese país del norte. En cuanto a la política, tenemos aquí, bueno, mientras vemos algunas imágenes del país, en cuanto a la política, pues tenemos acá para empezar al presidente, Sauli Niinisto, ¿no? Que recordemos que Finlandia, como la gran mayoría de los países de la Unión Europea, o como casi todos en realidad, tiene un sistema de gobierno parlamentario. Lo que quiere decir quien tiene el gobierno efectivo es el primer ministro y el presidente tiene básicamente una labor ceremonial, ¿no? De protocolo fundamentalmente. Y quien gobierna es en estos momentos la primera ministra Sanna Marin, que ahora debe tener 35 años, muy joven ella, ecologista de izquierda, y que tiene más interesante que tiene un gabinete que es mayoritariamente femenino, ¿no? Ahí tienen a las ministras, y creo que ahí están ya con los hombres que son minoritarios. Y para cerrar esta ficha, un dato curioso, y es que, miren, acá tenemos una foto. Acá seguimos con el gabinete. Tenemos una foto curiosa que voy a explicar de qué se trata. Este es un avión, bueno, acá hasta ahora sí. Miren ustedes, tienen la esvástica. Uno dirá, tan locos, ¿cómo es posible que todavía a estas alturas de la vida, ¿no? Y sobre todo en Finlandia, ¿qué tiene que ver con la esvástica? Que es el símbolo nazi. Pues lo que pasa es que ese signo no es solamente, los nazis lo han tomado, es un signo que ya existía en otras partes, en la India y también en Finlandia. O sea, ese signo es antiguo, tiene que ver con una simbología finlandesa, ¿no? Anterior. Entonces lo han conservado, pero claro, dicen, oigan, pero igualito, pues un poco escandaloso, ¿no? Hasta ahora lo mantienen, ¿ah? Pero están de a poquito están cambiando ese tipo de símbolo, lo están cambiando por un águila, porque como que no se ve muy bien, ¿no? Lo curioso es que se hayan demorado tanto, ¿no? En finalmente sacar un símbolo que es verdad, está respaldado por la mitología, digamos, finlandesa, pero que es un poco extraño, ¿no? Pero bueno, en fin, así son las cosas. Yo hemos terminado, estoy llegando al final de este programa. Por supuesto voy a cumplir con el protocolo de ponerme la mascarilla ante ustedes primero me toque, ¿no? Tengo que limpiarme las manos, ponerme alcohol, siguen ahí con esto. Dicho sea de paso, hay una serie finlandesas buenísimas, policiales, se las recomiendo, Karpi y Sorjonen, buenísimas. Y ahí viene mi mascarilla, tranquilos, ¿te viene la mascarilla? Pues ahí está la mascarilla. Así se pone, la parte azul siempre hacia adelante, acá, aprietan y listo, ya estoy.